Canadá, y no me refiero a la embajada. Con 10 solcitos hacemos sopa, segundo y hasta postrecito. Déjenme curar o morir en mi casa. Disolver. 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 Solamente me falta ser presidente del Perú. Terrorismo de imagen. Contracorriente llega gracias a Barrington, el casimir perfecto de pura lana. 70 años vistiendo a 3 generaciones de peruanos. Muy buenas noches, bienvenidos. Esto es Contracorriente. Bueno, uno de los principales principios que defendemos en este programa es la adecuada administración de justicia, tanto desde el que investiga, ¿no?, el Ministerio Público, que no arme muñecos, ¿no?, que no tuerza las declaraciones de los colaboradores eficaces, que no los amenace para que digan lo que ellos quieren, para que inventen cuentos que luego ellos utilizan mediáticamente para destrozar a sus adversarios políticos. Eso no es justicia. La injusticia debe ser imparcial. Y con exponentes vergonzosos como Marita Barreto, que creen que uno tiene que demostrar su inocencia y no al revés, estamos realmente perdidos, porque a ella se le asignó uno de los encargos más importantes en el Ministerio Público, el EFICOP, ¿no?, esta entidad que iba a investigar a los funcionarios en el poder político, que fue utilizado para, obviamente, chavetear a el gobierno de Dina Boluarte a través de su hermano Nicanor, usando los yuchos y toda la historia que ya conocemos. Pero ahí no queda la cosa, porque el Ministerio Público puede pedir y hacer todo lo que quiera, puede hacer el berrinche ante el juzgado como mejor le parezca, pero los jueces deben servir como un ente que controla tanto lo que le dice la defensa como lo que acusa el Ministerio Público, y hace una ponderación razonable y emite, ¿no?, una sentencia que realmente, pues, represente la legalidad. Eso no pasa en nuestro país. Eso no pasa en nuestro país. Y como han fumigado la Sala Penal Nacional, en donde estaban todos los jueces caneros favoritos de IDL y compañía, como Raúl Justiniano Romero, y ahora ya le va a tocar el turno también a Richard Concepción, así se apellida, Richard Augusto Concepción Carguancho, por su mamacita, ¿ya? Entonces, están desesperados, pues, los que antes controlaban esa sala, que son además jueces provisionales que los han traído de provincia. Estos vienen del Santa y tienen una concepción absolutamente errática de lo que es administrar la justicia. Ellos piensan que meter a la cárcel significa que están haciendo bien su trabajo, y nada más lejos de la verdad. Se han cometido innumerables abusos y tropiezos realmente monumentales, como en el caso Cócteles, y todo con estos jueces caneros, ¿no? Copy-paste para que pase por un tubo la acusación fiscal, cosa que ha sido observada en el caso de Richard Concepción Carguancho. Pero vamos a hablar hoy día de el juez Raúl Justiniano Romero, que ya fue sacado de la corte, fue expectorado, fue fumigado y ha sido enviado nuevamente a su puesto en el Santa. Pero en uno de los casos que vio la Sala Penal Nacional, ustedes lo van a recordar, en un caso en el que un call center donde habían muchos ciudadanos coreanos ahí, al parecer estafando a la gente, fue intervenido, ¿no?, por la DIVIAC, y fue un caso muy mediático y muy sonado. Resulta que ahí había una joven de 29 años, Guadalupe Castro Barrera, ya que acababa de entrar hace unos días ahí y le habían dicho administra este local, pero ella no tenía idea de lo que estaba pasando realmente allí. Y esto ya el Ministerio Público en el juicio, a pesar de que sí pidió prisión preventiva para ella inicialmente porque pensaba que eran parte de la organización criminal, ya en el juicio oral, la propia fiscal le ha dicho al juez que esta jovencita no tenía nada que ver. Y ya se fue Raúl Justiniano y la ha dejado con una prisión preventiva de no sé cuántos años, 36 meses debe ser, como si fuera la cabecilla de la organización criminal, los organigramas y los muñecos que arman, ¿no?, y que utilizan mediáticamente desde las 5 de la mañana para bombardear con la complicidad de Canal N y RPP, como siempre. Pero bueno, vean ustedes las consecuencias en el siguiente reportaje. El dolor que causa un juez que está allí simplemente para servir
a fines políticos y no le importa el impacto que pueda tener su decisión sobre un ciudadano inocente. ¿Cómo he podido olvidarte, paloma del alma mía? ¿Cómo he podido olvidarte, paloma del alma mía? Cuando puedo escuchar música de afuera, que me pongo a llorar. La música que antes hacía feliz a Roxana ahora es el recordatorio constante de su profundo dolor por el vacío que dejó la ausencia de su hija Guadalupe, o Lupita como la llama, al estar privada de su libertad injustamente. A tanto ha llegado esta injusticia con mi hija que la han quebrantado. Sus emociones, le han quebrado su vida, le han desgraciado su vida prácticamente. Y ella, sabiéndose inocente, quiere declararse culpable. ¿Por qué? Porque se siente mal. Está en un sitio que ella no quiere estar. Es un sitio horrible. Ella llora todos los días, pide salir todos los días, pero es imposible sacarla de allí por la mala justicia. Esta es la historia de una madre que busca justicia para su hija. Justicia que paradójicamente alega le fue arrebatada por el juez Raúl Justiniano. Y le pido todos los días al Señor. Todos los días le oro que me la regrese, que me la tenga acá, que me la dé, que me la tenga, que me la traiga. Que le dé libertad. En enero del 2024, la DIVIAC realizó un operativo en el que detuvo a más de 300 personas por presuntamente pertenecer a una organización criminal que operaba bajo empresas fachadas de call center para extorsionar a sus víctimas. Una de las detenidas fue Guadalupe Castro Barreda, de 29 años, que hoy está recluida en un penal porque sobre ella pesa una orden de prisión preventiva. A mi patrocinada se le imputa pertenecer a una organización criminal. ¿Con qué prueba es que se le imputa este delito? El único elemento de convicción que tiene la Fiscalía sobre mi patrocinada es la declaración de un testigo protegido. El testigo protegido lo que ha señalado es que mi patrocinada hacía reportes de las llamadas extorsivas que se hacían en el día. Esta versión ya fue aclarada en esto más de un año y medio de investigación preparatoria, donde se ha señalado que mi patrocinada no hacía reportes. Se levantaba incidencias de cualquier mala conducta de algún operador, ¿no es cierto?, que puede ser extorsiva, que podría ser un maltrato o un cobro ilegal a un cliente. Ella lo que hacía era justamente reportaba esa información. La defensa ha presentado pruebas documentadas del trabajo de Guadalupe Castro, como mails que sustentan los reportes de injerencias que la joven informaba. Aún así, fue y permanece detenida por 15 meses. Según lo estipulado en el artículo 283 del Código Procesal Penal, se debe dar una revisión de oficio, pasando los 6 meses de dictada la prisión preventiva. Sin embargo, tuvo que pasar más de un año para que el 8º Juzgado de Investigación Preparatoria convoque una audiencia. Las reglas eran: a las partes, es decir, Fiscalía como las defensas, tendríamos que presentar los elementos de convicción que aumente el nivel de sospecha de la participación de nuestros clientes o que disminuya el nivel de sospecha. La Fiscalía presentó 229 elementos de convicción. Fueron 4 días de audiencias maratónicas en la cual el fiscal oralizó más de 5.000 folios, pero ninguno de estos elementos presentados hablan de mi patrocinada. La Fiscalía no presentó ningún solo elemento de convicción en contra de mi patrocinada. Incluso es el propio fiscal que reconoce frente al juez Raúl Justiniano que, en honor a la verdad, los 229 elementos de convicción presentados hacen referencia a otros investigados y no a la imputada. ¿Y fiscal algo que agregar puntual? En honor a la verdad, voy a hacer un acote específico. Sí, nosotros consideramos que la oralización que hemos realizado en atención a los elementos de convicción se ha hecho en específico respecto a aquellas personas, y si no se ha mencionado de repente de manera detallada o más amplia respecto de la señora Guadalupe Castro Barrera, sinceramente es porque en relación a ella específica no se le está imputando que pertenezca a esta área de operaciones.
Si estaríamos en una situación de justicia, el juez Justiniano le debió dar la libertad a mi patrocinada. Su inmediata libertad. No existe ningún elemento de convicción. Lo único que ha servido el juez es ser mesa de partes de la Fiscalía. Para eso nos ha servido la audiencia. Es una audiencia que fue llevada de mero trámite, donde el resultado ya se sabía. Se resuelve 1. Mantener los efectos del mandato de prisión preventiva dictada contra los investigados Guadalupe Castro Barrera en los seguidos en su contra por la presunta comisión del delito de organización criminal. 2. Sería la decisión deliberada del juez Raúl Wenceslao Justiniano Romero, quien, a pesar de no tener elementos de convicción en contra de la investigada, además de una declaración de la Fiscalía que corrobora esto, mantiene presa a Guadalupe Castro. Pero no es únicamente el juez quien tendría una actitud cuestionable en este caso. En una entrevista que estuve con el fiscal, que nos propuso que mi patrocinada vaya o sea una colaboradora eficaz. ¿Qué fiscal, doctor? El fiscal doctor Díaz Tantalián. Es el fiscal a cargo de esta investigación, cosa que nosotros no hemos aceptado, porque primero, para que ella sea colaboradora eficaz, tendría que aceptar responsabilidad. ¿Y qué responsabilidad va a aceptar si es inocente? ¿Cuál fue el pedido explícito del fiscal? Que ella se acoja a colaboración eficaz. Es injusto el comportamiento de la Fiscalía. Los someten a una mazmorra, los privan de su libertad, comienza a aceptar culpas que no son parte de él. Es otro caso que probaría el método ilegal de algunos fiscales al presionar a los investigados y convencerlos de acogerse a la colaboración eficaz para conducir la investigación fuera de los parámetros legales. Es tanta la desesperación que tiene mi hija que quiere declararse culpable. Ella me dice, no mamá, tú sabes qué es estar aquí en el penal. Ella misma me dice, mamá, es horrible, mamá me dice. A pesar de que la Fiscalía le ha dado la razón a la defensa de Guadalupe, no fue suficiente para que el juez Justiniano, que no necesariamente es justo, le diera libertad. Guadalupe, desde el penal de Santa Mónica, se comunicó con Contracorriente mediante una carta. Desgraciadamente me trajeron a este lugar sin tener culpabilidad, pagando algo que no realicé. Ya son 16 meses que llevo presa investigada por el delito de organización criminal, un delito tan grave que en mi peor pesadilla pensé pasar por esto. Revisen mis cuentas, solo ganaba sueldo básico, mi familia no es de la economía alta. Estar en este lugar es muy desesperante. Este penal está hacinado, es terrible vivir en estas condiciones. Solo pido que se haga justicia y que pronto pueda volver a estar junto a mi familia. Dios los bendiga. Guadalupe Castro Barrera. El juez Raúl Justiniano Romero fue suspendido por 6 meses por la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial por la detención excesiva de sus investigados y ha sido removido de la Sala Penal Nacional y devuelto a su corte de origen en el Santa. El caso de Guadalupe Castro señala la misma falta al juez, que sin pruebas ha retenido a una investigada casi año y medio. Es un claro atropello a los derechos fundamentales de los ciudadanos a manos de las autoridades que administran justicia. Bueno, y si ya ha sido suspendido y sigue perjudicando así con su libertad, lo más preciado que tenemos los ciudadanos, con tanta ligereza, este mal juez, ¿por qué no lo sancionan de una vez por todas y lo sacan del Poder Judicial? Porque ahí hemos visto claramente en la audiencia, o sea, no queda ninguna duda, que el fiscal dice: no existe ningún elemento de convicción en el caso de Guadalupe Castro, señor juez. Y el juez dice que siga presa. Y luego lo expulsan de la Sala Penal Nacional, se regresa al Santa y la deja a esta chica que el fiscal mismo está admitiendo no tiene responsabilidad en la organización criminal, presa, en condiciones obviamente de terror que son nuestras cárceles. Y bien merecido lo tienen los delincuentes que han realmente cometido y perpetrado delitos, que se coman la cárcel.
Pero que una joven de 29 años, que además el fiscal está demostrando que ella no tenía nada que ver en ese caso, sea excluida, un pedido del propio Ministerio Público lo descarta. Dice, no, sigue, que se quede presa, que se pudre en la cárcel. Yo soy justiniano y acá yo mando. Por un capricho de un juez le roban la libertad a esta joven que ya el propio fiscal está diciendo no tiene nada que ver con el caso del call center. ¿Por qué la Junta Nacional de Justicia no actuó de oficio? Aquí está la noticia criminal. Ya es una más, este juez no sirve. No debe estar ni en el Santa. Estos jueces caneros que han sido utilizados como herramienta para dañar políticamente a sus oponentes por esta mafia, ¿no?, que ha tomado la cabeza del Ministerio Público y lo utiliza como una chaveta para dañar a sus adversarios, pues ya tiene que ser desbaratada y tenemos que buscar realmente confiar en la justicia nuevamente los ciudadanos de nuestro querido Perú. Vamos con una mención antes de ir al corte. Perú Sotheby's y Blue Road presentan Alba, un exclusivo proyecto inmobiliario en West Palm Beach, a tan solo 1 hora y 30 de Miami, calificado para la visa EB5. Esto significa que con una inversión de $800,000 obtienes la residencia americana para ti y para tu familia. Además, con el reembolso de tu inversión tras recibir tu Green Card. Alba está en construcción y se entregará en la primavera del 2026. Contáctanos para más información y agenda una cita con el abogado especialista de las visas EB5. Gracias a Perú Sotheby's. Muy bien, nos vamos a la pausa comercial, pero regresamos con mucho más, porque ya hay un proyecto de ley que nosotros no le tomábamos muy en serio, ¿no? Y lo que proponen es mandar al SECOT a los presos. Y también tenemos una denuncia que compromete al expresidente del Poder Judicial, Duberlín Rodríguez, con tráfico de terreno. Regresamos. Siente el Perú en danza, una experiencia inmersiva asombrosa. Adquiere tus entradas en Join Us. Conoce más en www.danzaperú.pe.